Saludos a todos, yo soy Isabel, pediatra de la Universidad de Antioquia y neuróloga infantil de la Universidad de Antioquia. Les voy a hablar de trastornos obsesivos compulsivos y de los diferenciales o comorbilidades con ansiedad, depresión y abuso de sustancias. Vamos a recordar que el trastorno obsesivo compulsivo, el DSM-5, lo incluyó o lo describe como un grupo de trastornos obsesivos y compulsivos y otros trastornos relacionados, con la presencia de obsesiones o compulsiones de carácter recurrente, que sean lo suficientemente graves como para provocar pérdidas de tiempo significativas, que se describe esa pérdida significativa como más de 1 hora al día, o un deterioro de la actividad general o un malestar clínicamente significativo. Esta es una de las claves más importantes. Para hablar de un trastorno realmente debemos evidenciar una afectación de la calidad de vida de la persona. Las edades principales o más importantes durante los cuales se manifiesta ese trastorno es entre los 10 y 17 años, con unos umbrales de edad temprana a los 10 y más tardía a los 17 años. Epidemiológicamente hablando, tiene una prevalencia de 1 a 3%, el 80% inician en la niñez y en la adolescencia, entre los 7 y los 12 años. Y en cuanto a la etiología, parece que hay un impacto genético con un promedio de 45% a 65% de los pacientes con un origen genético y una prevalencia de 7 a 17% de niños con TOC, con familiares de primer grado también con TOC. ¿Cuál es la fisiopatología del trastorno obsesivo compulsivo? Hay todo un circuito encargado de este control de impulsos y de obsesiones y por ende vamos a hablar de ellos. Tenemos este circuito frontoparietal que es encargado de la coordinación del control cognitivo. Tenemos aquí en verde, voy a poner el puntero. Aquí tenemos en la área verde el circuito sensoriomotor, que es el encargado de ese estímulo y respuesta habitual a los estímulos. Aquí en la parte azul o verde-azul tenemos el circuito dorsal cognitivo, que es el encargado de la memoria de trabajo, la planeación, la emoción y la regulación emocional. Aquí en la parte naranja tenemos el circuito ventral, que es encargado de la respuesta inhibitoria. Aquí tenemos en amarillo el circuito ventral motivacional, que es el encargado de la estimulación y la motivación hacia realizar un efecto o un acto. Y la parte frontolímbica, que es ese circuito encargado de modular el miedo. Entonces tenemos, repito, una parte que coordina y toda esta parte que involucra mucho el área frontal encargada de toda la parte de planeación, estimulación, de control, de regulación, y todos ellos están asociados a los ganglios de la base y al tálamo. Entonces miren que es todo un circuito. Cuando hablamos entonces de TOC, recordemos que está compuesto por dos grandes áreas, las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones siempre son pensamientos, ideas, imágenes recurrentes que son intrusivos, recurrentes, que son no deseados, que causan ansiedad y malestar, que involucran daño, riesgo, peligro o preocupaciones, y el sujeto trata de ignorar o suprimir los pensamientos o neutralizarlos con otros. Y muy importante, el paciente ocupa mucho tiempo en esas obsesiones, es decir, él todo el tiempo está pensando en eso, a veces se distrae por pensar en sus obsesiones, pero la clave de las obsesiones es que hacen parte de los pensamientos, mientras que las compulsiones son conductas, es decir, es un actuar repetitivo o actos que reducen la ansiedad causada por la obsesión. Por ejemplo, el niño piensa todo el tiempo en la higiene de manos, en que se va a contaminar, en que se va a ensuciar, esa es la obsesión. La compulsión es que el niño, a partir de este pensamiento, se lava las manos todo el tiempo. Entonces, toca algo y se lava las manos, saluda a alguien y se lava las manos, abre una puerta y se lava las manos, o está chequeando, o está ordenando todo, o se jala su cabello, o está rezando todo el tiempo, o todo lo tiene que contar o repetir palabras en silencio.
Los actos repetitivos se realizan por unas reglas que se aplican de manera rígida, las debe hacer tal y cual él desea hacerlas. Y el objetivo de las compulsiones es disminuir la ansiedad o el malestar o evitar algún suceso o situación temida, pero son claramente excesivas. Es decir, el niño tiene su obsesión, su pensamiento con la higiene de manos, se lava las manos de manera compulsiva, es decir, tiene una conducta compulsiva de estarse lavando las manos. Al lavarse las manos baja esa ansiedad y ese malestar, pero es algo que es claramente excesivo. Él interrumpe clase, él interrumpe actividades, él interrumpe sus quehaceres para poder hacer su lavado de manos. En ese caso, entonces hace al niño disfuncional. Generalmente hay una afectación significativa y un deterioro del ambiente social, laboral y académico. Ejemplo, la persona que tiene esa obsesión y esa compulsión por la higiene, entonces no es capaz de saludar a una persona de mano o le dificulta hacer alguna actividad que incluya el contacto humano, y eso genera una alteración de todo su ciclo como tal, desde la parte social, laboral y académica. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental, es decir, trastorno de ansiedad, dismórfico o abuso de sustancias, y siempre hay que especificar si hay introspección buena, aceptable, mala, pobre o ausente. Es decir, si la persona reconoce su actuar, si la entiende, si sabe que no es, si sabe que es ilógica o qué idea tiene de lo que le está pasando. En cuanto al tratamiento, siempre es una psicoeducación, explicar la situación a la familia y al niño, ofrecer estrategias de afrontamiento contra los síntomas y generar confianza y tranquilizar. La terapia ideal es la terapia cognitivo-conductual, que la debe hacer una persona, un psicólogo especial o dedicado a terapia cognitivo-conductual, y algunas veces utilizamos medicamentos como las benzodiazepinas o más aún los inhibidores de recaptación de serotonina. En cuanto a los trastornos de ansiedad, el DSM-5 habla que es una ansiedad y preocupación excesiva que vivir durante mínimo 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades. Al individuo le es difícil controlar esta preocupación, y la ansiedad y la preocupación se asocian a uno o más de 6 síntomas en niños versus adultos, que son 3 de 6. ¿Cuáles son esos síntomas que debemos tener en cuenta? Entonces, inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, fácilmente fatigado, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y problemas de sueño. Yo resalto irritabilidad y problemas de sueño porque cuando estamos hablando de niños preescolares, generalmente el niño no va a referir la ansiedad, no va a referir que tiene dificultad para concentrarse, pero sí vamos a notar que está más irritable, que no está durmiendo bien, que no concilia el sueño, que se despierta todo el tiempo. Entonces, estos dos en rojo son puntos, digamos, que hay que tener en cuenta, que hay que preguntarlos y a quienes hay que ponerle cuidado. Además, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social y en lo académico. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando buscamos estos diagnósticos. Siempre estos trastornos deben tener un efecto negativo en la vida del paciente. Entonces, ¿qué pasa? El niño ya no duerme, el niño ya no es capaz de jugar, el niño ya no es capaz de irse para donde lo cuidaban, el niño mantiene fatigado, cansado, inquieto, ya no es funcional. Y la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de otra sustancia que esté tomando o algún medicamento, y la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. Ojo, irritabilidad y problemas de sueño en preescolares son los síntomas principales. En niños hay que tener en cuenta, sí, que el trastorno de ansiedad por separación es el grupo puntual de ansiedad más frecuente, es decir, podemos tener trastorno de ansiedad generalizada, pero dentro de los trastornos de ansiedad el más frecuente es el trastorno de ansiedad por separación. Y en cuanto a la depresión, el DSM-5 menciona la depresión como aquel que incluye 5 o más síntomas que han estado presentes durante 2 semanas y presentan un cambio al funcionamiento previo del paciente.
debe tener al menos uno de los síntomas, que es estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer. O sea, para uno hacer diagnóstico de depresión debe llevar 2 semanas de síntomas y tener un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o placer, más los siguientes. Estado de ánimo deprimido, vuelvo y lo repito, la mayor parte del día. En el niño es más frecuente la irritabilidad, disminución importante del interés o el placer por las actividades cotidianas, ya no juega lo que antes jugaba, ya no le gusta ver sus caricaturas o ya no le gusta estar en cierto lugar de la casa haciendo ciertas actividades. Pérdida importante del peso sin hacer dieta o aumento de peso exagerado, insomnio o hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisiones y pensamientos de muertes recurrentes. Vamos a recordar entonces que en los niños preescolares ellos no nos van a referir que están cansados, no nos van a referir que se sienten inútiles, no nos van a referir que tienen dificultades para concentrarse. Entonces, en el caso de los niños preescolares, los signos de alarma deben ser esa pérdida o esa pérdida del interés en jugar, esa irritabilidad excesiva, el hecho de que no duermen bien o que están demasiado agitados. Para continuar con el diagnóstico debe incluir el criterio B, que son los síntomas que pueden causar malestar clínicamente significativo o deterioro social y escolar, que ya hemos repetido que siempre debe haber un trastorno en la funcionalidad del niño. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica ni a un duelo. Y el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno del espectro de la esquizofrenia o otros trastornos psicóticos y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. Entonces, tener en cuenta que en los niños los síntomas pueden ser súper sutiles, no duermen, están irritables, no juegan o no comen. Y siempre hay que pensar en abandono, en maltrato infantil, en abuso sexual, en cambios en la cotidianidad, es decir, se pasaron de casa, hubo un evento adverso, un duelo o algo que me pueda explicar la situación. Evaluar el contexto familiar, porque los padres o madres o cuidadores con depresión también impactan en el niño. Entonces, niños deprimidos pueden tener padres deprimidos. Entonces, muy importante, síntomas muy sutiles y siempre buscar abandono, maltrato y abuso, así como también papás deprimidos. El tratamiento siempre es el abordaje de las causas, si hay, que nos expliquen, una terapia cognitivo-conductual, que ya la habíamos mencionado igual para el manejo del trastorno de ansiedad, y considerar inhibidores de recaptación de serotonina. Finalmente, el trastorno asociado a consumo de sustancias, hay dos grupos grandes. Uno, los trastornos por consumo de sustancias, como las que causan intoxicaciones, abstinencia y demás, y los trastornos inducidos por sustancias, como trastornos psicóticos, trastorno bipolar, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del sueño y trastornos neurocognitivos, pero que sean derivados del consumo de alguna sustancia. Entonces, hay un trastorno por consumo y hay un trastorno inducido por sustancias. Cuando hablamos de trastorno asociado a consumo de sustancias, debemos decir que el diagnóstico se efectúa con 2 o más síntomas de 11 y que estos síntomas deben estar por lo menos por 12 meses. Ya vamos a hablar cuáles son esos síntomas. Pero les adelanto que se clasifica como leve si el paciente cumple 2 a 3 criterios, como moderado si cumple 4 a 5 criterios y como severo si cumple 6 o más criterios, es decir, si de esos 11 criterios tiene 6. ¿Cuáles son entonces esos? Realmente uno los encuentra en el DSM-5, muy fácil, aquí les dejo la lista. Para no hablar y no hacer extensa la charla e inoficiosa, hay que tener en cuenta que usted en consulta debe preguntar si el niño o el paciente consume mucho y por mucho tiempo la sustancia, si no es capaz de dejarla, si tiene o presenta urgencias de consumir, si fallan sus deberes para estar consumiendo o recibiendo la sustancia, si tiene dificultades sociales, es decir, evita salidas, evita a sus amigos o pierde a sus amigos por estar consumiendo,
si se ha puesto en peligro para poder consumir o cuando consume y aún así el paciente, digamos que no cambia. Si entiende el daño, pero sigue, es decir, es consciente que tiene un consumo excesivo, que está perdiendo amigos, que está faltando a sus deberes, pero aún así continúa consumiendo. Si cada día requiere más aporte o más dosis, es decir, ya necesita consumir más frecuente o en más cantidad, o si tiene síntomas de abstinencia. Entonces, esto siempre se debe preguntar en la consulta o puntualmente, si hay más tiempo, hacer el checklist con los 10 criterios que tiene el DSM-5. Hay que tener en cuenta que una misma sustancia o el abuso de una misma sustancia puede generar numerosos síntomas y síndromes neuropsiquiátricos, que la presencia de un trastorno por consumo de sustancias como comorbilidad de un trastorno psiquiátrico empeora el curso y pronóstico. En otras palabras, cuando tenemos pacientes con algún trastorno psiquiátrico, esa persona tiene más riesgo de consumo, o la persona con consumo también tiene más riesgo de desencadenar otros trastornos psiquiátricos. Siempre hay que evaluar el entorno familiar, el entorno social y los hábitos. Nuevamente, niños consumidores pueden tener padres consumidores. Y no puede faltar evaluar el entorno familiar, descartar abuso o maltrato infantil en todos los anteriores, en depresión, en ansiedad y en abuso de sustancias, buscar e identificar si sí hay garantía de derechos en la infancia del niño, apoyo multidisciplinario con un médico, un psicólogo, la familia y el colegio, y derivar a medicina especializada, sí. Se sospecha una etiología orgánica, si hay un franco compromiso de la funcionalidad, si usted sospecha riesgo de peligro de la vida o si usted como clínico considera que necesita apoyo del especialista. Aquí les dejo entonces unas referencias cortas de donde saqué la charla y que pueden consultar para ampliar el conocimiento. Muchas gracias.